Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vianet Monsalve y les doy la bienvenida al espacio Comunicando con Almas. Como les contamos en nuestro promocional esta mañana, hoy tenemos sesión de análisis de sueños con los consultantes, con los participantes a este directo. ¿Quiénes de ustedes tienen sueños que quieran compartirnos? Hola, ¿cómo estás? Lian 26, 23. Lian quiere compartir con nosotros contarnos el sueño. Sí, Lian, sí. ¿Quieres contarnos tu sueño el día de hoy? Muy bien. Estamos el día de hoy esperando a Daniel Salvatierra, que es nuestro personaje de los lunes y los viernes, el profesor Daniel Salvatierra, psicólogo, que nos va a ayudar a entender cómo es este mundo de los sueños. Por acá ya está Daniel. Vamos a saludarlo con él. Hola Dani, buenas noches, ¿cómo estás? Doctora Vianney, ¿cómo le va? Excelente, muy bien, muy bien. Bueno, te cuento Qué que ya bueno, qué tenemos bueno. una primera invitada a contarnos su sueño. Ah, qué tan rico, excelente. Uy, o sea que están animados a contar sueños, maravilloso, qué Están muy rico. animados, eso nos encanta, Qué porque bueno, qué en bueno. hoy que vamos juntos analizando sueños, vamos a entender todo lo teórico que hemos ido estudiando a lo largo de este año, que ya llevamos haciendo, comunicando con almas. Ya Doctora, casi cumplimos. imagínese que hoy es el programa número 90. ¿Cómo así? Entre tú y yo es el programa número 90. ¿Cómo le parece? No te puedo. Increíble. No, Dani, en serio. Wow. Algo tenemos que hacer para el programa número 100. Tenemos que, como idear, Celebrar. qué rico, Mm, Claro que qué sí. rico. Bueno, Bueno, vamos Dani, unas duditas, doctora, que están aquí. Me listo. gustaría, sí, porque yo veo como unas duditas. Dice, me gustaría entender un poquito sobre las pesadillas o la parálisis del sueño. Nos habla A.B.A.B.SAP. Pesadillas, pesadillas. Bueno, las pesadillas normalmente son muy importantes porque mm, hay que entender que los sueños nos envían mensajes y normalmente estos mensajes que nos envían los sueños mm, tienen la mayor importancia sobre lo que sentimos, sobre cómo sentimos el sueño, ¿cierto? Por eso cada que contamos un sueño, una de las cosas que primero preguntamos es ¿cuál es la sensación después de contar el sueño? ¿Cuál es la sensación que te queda con este sueño? Entonces, ahí está el gatico. Sí, el negrito. Claro, porque las pesadillas normalmente nos dejan muy malucos, ¿cierto? Las pesadillas son muy fuertes, entonces las pesadillas hay que prestarle mucha atención, porque las pesadillas nos están hablando de que hay una emocionalidad bastante fuerte. Entonces, cuando ustedes tengan pesadillas, préstele atención a los sueños. Ahora, puede pasar muchas veces que, pues me ha pasado y he visto a muchas personas que a veces cuando comen muy pesado, cuando uno come comida muy pesada, muy tarde en la noche, que a veces, por ejemplo, salimos a comer tarde o no, o comemos después de las 10 11 de la noche, eso cae muy mal al estómago, entonces es muy probable que también tenga que ver con eso, ¿cierto? A veces puede tener que ver con eso, pero sobre todo igual, en las pesadillas presten mucha atención. A veces
pasa mucho también que las pesadillas pueden estar hablando como de lugares que visitamos muy densos, muy malucos, como que las imágenes no son lo más agradable del mundo. Como por Y ejemplo que cementerios. sí, por ejemplo, que viajamos a un sitio donde, por ejemplo, habían muchos animales, digamos que, por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron Blancanieves, cuando Blancanieves, la última versión de Blancanieves, que es Blancanieves y el cazador, Blancanieves cuando entra al bosque oscuro, hay unos animales, todo es oscuro y son animales normalmente como rastreros, hay digamos que bichos, hay lombrices, también aparecen murciélagos, aparecen muchos animales muertos y a veces nosotros podemos tener sueños de ese tipo, ¿cierto? Entonces, eh, es posible también que nosotros a veces estemos vibrando en una energía muy densa, muy baja. Eso se debe, puede ser a alimentación, una, ¿cierto? Pero también podría ser a intoxicaciones. Podría también hablar de intoxicaciones, no solo nosotros no solo nos intoxicamos con lo que comemos, también nos podemos intoxicar con lo que olemos y también nos podemos intoxicar con lo que oímos o con lo que vemos. ¿Sí? Y con lo A que veces, pensamos. y con lo que pensamos, claro, por supuesto. Entonces, pueden haber intoxicaciones de muchos de esos tipos. Y la otra es que Castaneda relata algo muy interesante y es de que nosotros, bueno, las versiones de Castaneda normalmente son versiones que no están, digamos que, aprobadas aún por el mundo de la ciencia. Sin embargo, yo lo que he visto es que Castaneda tiene una forma de entender muy bien el mundo inconsciente. Entonces, él habla de que hay seres inorgánicos, o sea, no tienen un cuerpo denso físico como lo conocemos, pero existen. Y habla también de que hay algunos reinos en los cuales nosotros podemos visitar que son reinos muy densos, que son reinos precisamente muy densos. También puede hablar de que nosotros podamos tener una invasión fisiológica, es decir, una enfermedad. Cuando soñamos, digamos que con muchos animalitos pequeños, que hay demasiados, eso puede Hay hablar muchas hormigas, muchas avispas, abejas. de eso, puede Claro. hablar de una invasión. Entonces esa invasión puede estar hablando de un reflejo de nuestro cuerpo, porque hay una invasión en nuestro cuerpo de ciertas enfermedades, ¿cierto? Entonces todo ese tipo de cosas es posible que nos generen pesadillas, ¿cierto? Pero igual, en cualquiera de esos casos, anote el sueño, porque es muy importante ver el simbolismo de los sueños a qué está haciendo específicamente referencia, para tener como una guía de por qué estoy soñando en este tiempo con estas cosas, ¿cierto? Y es muy Entonces, posible que uno pueda tener una sensación de miedo, angustia, desesperación con un sueño que incluso simbólicamente no sea de susto. Es decir, que uno tenga miedo en el sueño con cosas que no generan miedo. A mí me ha pasado por que cuando me ejemplo, despierto digo, pero ¿por qué tengo miedo de esto si realmente lo que pasó, pues en el sueño no pasó nada? Por ejemplo, sentir que hay una persecución, pero nunca veo a nadie que me está persiguiendo y estoy yo sola en un espacio haciendo algo, ¿cierto? Ha sí, pasado. bueno. Las persecuciones también son muy importantes porque las persecuciones son de cosas que nos vienen a atrapar. Normalmente nos viene a atrapar deudas. Deudas pueden ser económicas, pueden ser deudas afectivas, pueden ser deudas
en el sentido de que no hemos solucionado algo, ¿cierto? Entonces, siempre que que algo nos persiga, hay algo que, con lo que estamos en deuda. Entonces, es muy interesante, por ejemplo, que alguna vez relataba pues una persona que habían una cantidad de peladitos que lo estaban persiguiendo. Entonces, que él iba en triciclo y él iba a toda velocidad en y pedaleaba y esos peladitos igual seguían detrás de él. Entonces, es muy posible que lo que esté hablando el sueño eh, en ese aspecto quiera hablar de que hay un aspecto infantil no resuelto y del cual como que le tiene un miedo porque está huyendo, ¿cierto? Entonces, todo lo que nos está persiguiendo hay que prestarle mucha atención. Normalmente Ya. los sueños eh, hagan algo cuando en un sueño, bueno, con el tiempo nosotros vamos llevando la conciencia al mundo de los sueños. Entonces, ¿cómo se resuelve un asunto de que hay alguien persiguiéndome en el sueño? Voltéese Voltéese y mírelo. y enfréntelo. Esa es una de las maneras más claras de resolver los sueños. Y que es lo Eh, mismo en la vida real. Tienes un jefe que te persigue, te dice la vuelta, confróntelo, cuénteme cuál es el problema que tenemos, dígame cómo podemos solucionar esto. Y pues, no hay que pelear, hay que ¿por qué hacerlo. por qué me está persiguiendo? ¿Cierto? ¿Cuál es el O, asunto que le debo? o como Pues, mínimo es, estoy sintiendo que me estás persiguiendo, eso es una sensación que tengo. ¿Es cierto o no es cierto? Pues porque muchas veces actuamos es a partir de nuestra propia herida, no desde que haya una cosa real, es simplemente una proyección. Entonces, es una proyección. en un Eh, sueño es perfecto y en la vida real también es confrontar aquello que sentimos que nos está haciendo daño, que nos persigue y ser lo más asertivos y empáticos posibles para que esta situación no sea complicada. Mira que aquí Sepumar se dice, a mi papá le daban pesadillas cuando dormía boca arriba, la posición. Primera vez que escucho una cosa así. pues, lo que pasa es que habría que ver si todas las, pues, es Casi que siempre. son cosas como curiosas, o sea, vos estás siempre pendiente de cómo duerme tu papá y siempre, todas las noches que tu papá está de frente, pues boca arriba. Entonces, es que hay muchas cosas que a veces, como que las palabras son muy ligeras, ¿sí me entiende? Entonces, que él lo asocia con que está boca arriba, pero que vivió, que estaba viviendo, es más claro como ve, y a vos qué te pasó hoy, qué viviste hoy para que tuvieras una pesadilla, más que la posición, pues porque las pesadillas pueden dar boca arriba, boca abajo, de lado, entonces habría Bueno, que explicar un poquito más. claro, Por y ojalá que fuera el mismo soñante el que contara el sueño para que no tengamos complicaciones como en estos días que no entendíamos bien el sueño, pero era porque nos lo estaba contando otra persona. Mira que Lian dice, pero es un sueño, Lian se ofreció a contar un sueño y dice, pero es un sueño no tan bueno, porque le tengo muchísimo miedo a las culebras y soñé que me picó en el dedo gordo en el pie. No sé si fue no sé si fue porque vi un video de María Auxilio, la comediante que me impresionó. Dice la tiza de Jung, si estar boca arriba, sí, estar boca arriba es estar más expuesto energéticamente, hay más vulnerabilidad. Claro, mm, sí, eso es una forma de verlo. de verlo. Sepumar se dice, no daño. Cuando mi papá dormía boca arriba en la posición, siempre le pasaba, teníamos que voltearlo porque lo que hacía era hablar y gritar dormido. Ah, ok. Tal vez era un tema postraumático, tu padre estuvo en la guerra o tuvo unas situaciones muy complicadas, pues porque pues Sería muy pareciera. interesante
que contara las pesadillas, porque es que, acuérdense, una pesadilla es un asunto muy importante que hay que resolver, normalmente. Cuando uno tiene una pesadilla, préstele mucha atención, porque es un asunto muy importante, porque acuérdense, para el mundo de los sueños, lo interesante es enviar un mensaje. Entonces, si un mensaje es muy agobiante, quiere decir que de alguna manera hay algo que lo está agobiando. Entonces, es muy interesante como contarnos un poquito ese sueño, ¿cierto? ¿O Es, qué tipo de sueños tenía? sí, claro. Dice la tiza de Jung, es más fácil que lo asalte a uno un ente. Estar acostado de lado disminuye la probabilidad. Esto como volviendo al tema de Castaneda, ¿cierto? Carlos Castaneda con los libros de Don Juan Matus, que habla de Don Juan Matus y de los inorgánicos, tal vez. Por acá hay una Eh, pregunta, espérate, yo miro. Dice Gudiela, soñé que mi hijo estaba listo para casarse vestido de negro, pero la novia no llegó. ¿Qué representa? mm, qué bonito. Bueno, qué bonito. A mí me Pues parece bonito los sueños porque, pues, porque los símbolos que eh, sería interesante que de pronto nos contara el sueño. Doctora, sí. empecemos con un sueño de una Bueno, vez. entonces, Lian, voy a hacerte la invitación para que compartamos pantalla y nos cuentes el sueño. Tenemos la gran ventaja de que ahora podemos hacer llamada tripartita y nos Excelente, dale a aceptar a la invitación que te estamos enviando para que nos puedas contar el sueño. excelente. Bueno, vení yo. Mientras va llegando, Dani, Vamos ¿cómo va el saludando. grupo de sueños? Cuéntanos. Ah, bueno, el grupo de sueños. Lo decidí aplazar una semanita porque se me presentaron algunas cosas, entonces voy a aplazar una semanita el grupo de sueños, por eso no lo he publicado aún. Pero Bueno, en esta semana publico ya para que arranquemos de pronto, creo que esta o la siguiente semana. vale, qué rico. Lian, Sí, cuéntanos, ¿estás preparada? Debes darle a aceptar a la invitación que te debe haber llegado a tu Instagram para que nos puedas contar el sueño. ¿Y sí, quién más quiere contar un sueño? ¿Quién más tiene un sueño allí que quiera sí. compartirnos? Bueno, Liz 2623 es la persona que nos va a contar el sueño con las culebras, ¿cierto? sí, pero dice que no se puede conectar, dice el sistema. Lian, Ah, cuéntanos con un texto si quieres contarnos. A ver, ese por aquí, puedes. sí. Dice Gudiela, fue solo eso, pero me impactó y desperté de una. Pues vamos analizando el sueño de Gudiela que dice, soñé que mi hijo estaba listo para casarse vestido de negro, pero la novia no llegó. ¿Qué representa? Gudiela, ¿quieres contarnos el sueño en vivo y en directo para que te podamos hacer otras preguntas? Marce dice, yo quiero. Listo, Marce. Hágale. Te voy a invitar ya mismo para que Por aprovechemos el favor, tiempo. por favor, las personas que vayan a contar un sueño, no traigan un sueño de un amigo, porque eso es un enredo. Eso es Tiene un que ser el enredo. sueño propio. Pero sí, ojalá, porque es que si mi amiga soñó con una cosa que esta persona me dijo a mí, entonces hay que preguntarles a tu amiga qué representas vos para tu amiga. Claro. Entonces, Marce, ya está por acá Marce. Hola Marce, bienvenida. Buenas noches, hola Dani, hola, doctora Marcela, ¿cómo está? ¿cómo estás? Bien, gracias. Estamos recién graduaditos. Ay, sí, tú también, no digas nada. Claro. Bueno, excelente, excelente. Aquí un dúo de graduados, bueno, doctores graduados. Comencemos entonces, Marcela, con tu sueño. Bueno, yo les voy a contar, de hecho fue un sueño muy particular que tuve anoche porque por lo general yo casi nunca me acuerdo de lo que sueño. Mm. Yo me Excelente. levanto y sé que soñé, pero nunca me acuerdo lo que soñé. Pero Perfecto. anoche sí me acuerdo lo que soñé como por la sensación. Mi papá y mi hermano fallecieron hace poco los dos, pero anoche soñé con mi papá.
soñé que estábamos en una casa que era como de 3 pisos, pero que estaban construidas sobre unas bases muy poco sólidas. Entonces que la casa como del segundo piso se le estaba viniendo el techo encima, estaba muy frágil. Entonces yo le pedía yo a mi papá y yo le decía, ayúdeme antes de que este techo se nos caiga encima, porque se nos va a caer esto encima y tenemos que sacar todas las cosas de la casa. Y pues mi papá en vida era la persona que siempre me ayudaba como a arreglar todo. Yo tenía cualquier cosa por reparar y le decía a él que me ayudara y él lo hacía. Y fue lo que yo hice en el sueño. Y también estaba mi hermano en ese sueño, pero estábamos en una habitación y estábamos los dos sentados como en un camarote hablando y ya. Eso fue como todo lo que pasó. Excelente, muy bien. ¿Vos has vivido en una casa de 3 pisos? No. Ah, ok, perfecto. Es importante pues como ubicar el sueño con la realidad, ¿cierto? Para ver si eso corresponde a una realidad. O sea, descartado eso, vos decís que estaban con tu papá y tu hermano, ¿cierto? Y resulta que esa casa era ¿de quién? Pues la verdad, este tipo de casa sí la tiene, pero una tía mía en la vida real. Pero en ese sueño nosotros vivíamos como en esa casa, nosotros éramos quienes vivíamos en esa casa. ¿En qué O piso sea, estaban? vivían en la casa ¿de quién? ¿De tu tía? No. En la No. vida real mi tía es quien tiene una casa así, que es en el primer piso vive una prima, en el segundo la otra, en el tercero la otra, pero son casas independientes. En el sueño nosotros éramos quienes vivíamos en la casa del medio. La casa del tercer piso era la que se le estaba como cayendo el techo y por eso se me paraba. Ya. Pero esa casa no era de la tía, era una casa. Era una casa así. Era una casa, ok. Bueno, mira, normalmente cuando hablamos de casas, siempre acuérdense, los sueños cuando hablan de casas hablan de estructuras, ¿cierto? Son estructuras construidas por el hombre. Entonces, su correspondiente psíquica es la estructura que desarrollamos nosotros, es decir, la forma de vivir que tenemos nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando está en el primer piso, normalmente es como el cuerpo, y en el segundo piso es como, digamos, que la cabeza. Cuando normalmente hay tercer piso, yo he visto, eso podría simbolizar varias cosas. Si nos vamos, por ejemplo, al mundo de la numerología, el 3 nos podría estar hablando de algo. Doctora Vianney, usted que conoce el tema, ¿nos podría decir qué es el 3? El 3 es el número de la realización, es decir, el 1 es el propósito, la idea, el 2 es el complemento y el 3 es lo que sale de la unión del 1 y el 2 y es el poder de la realización. De la realización. También tiene que ver con la creatividad, ¿cierto? Y la comunicación, la creatividad, la comunicación. Y digamos que la misión del número 3 es llevar amor y alegría a todo lo que hace. Una preguntita, doctora Marce. Había 3 pisos, ustedes vivían en el segundo, o sea que en el tercero vivía otras personas, pero vos decís que el techo se estaba cayendo, el techo del segundo piso. Sí, sí, pues ¿Del digamos que segundo no o es del como tercero? digamos que es como el muro entre el segundo y el tercer piso, que la casa se estaba viniendo abajo. Es decir, Esa- el piso del tercer piso, que es el techo del Exacto, segundo piso. el techo. Eh, Cuando los techos, ¿cierto? Digamos que la parte superior donde nosotros vivimos está hablando del mundo de las ideas, ¿cierto? Entonces, normalmente cuando hay un techo que se viene abajo, quiere decir que hay una cantidad de ideas que se están viniendo abajo, que se están desmoronando. Entonces el asunto podría estar hablando de que hay unas ideas que de pronto no se están viniendo abajo porque
como tú dices, que había unas bases muy débiles, muy poco sólidas. Entonces, eso podría estar hablando de que en la realización digamos que la estructura familiar, habían cosas no muy sólidas. Eso podría estar referido, digamos que a la forma de relacionarse, digamos, entre la familia, ¿cierto? Que habían, digamos que cosas que le faltaban solidez en el ámbito emocional o cómo se relacionaban en la familia, ¿cierto? Entonces es posible que cuando hay bases poco sólidas, tanto en la realidad como psíquicamente, las cosas se pueden venir abajo, cuando no hay una base muy fuerte, ¿cierto? Entonces, es posible que esto esté hablando de una falta de solidez en algunas ideas que tenían sobre algún aspecto. Eh, el sueño, como vos decís, es como muy cortico y nos habla pues como de solamente esa faceta, pero yo te invitaría a que compaginaras el sueño con tu realidad, es decir, qué ideas se están viniendo abajo, que tengan que ver con una falta de solidez. Y es posible que eso tenga que ver pues con tu papá y tu hermano, de pronto de esa relación que tenían tu papá y tu hermano, o la relación que vos tenías con ellos dos. Eh, es como la forma en que yo puedo apreciar el sueño. Si de pronto hay algo que de pronto te hace pues como imagen con lo que te estoy hablando, te corresponde o está, no queda claro. Sí, la verdad, sí. Digamos que sí se conectan muchas cosas de las que dijiste con el sueño, sino que es más como la manera en la que yo siempre sueño cuando sueño con cada uno por aparte. Muchas veces no sueño con los dos al mismo tiempo, sino que sueño solo o con mi papá o sueño solo con mi hermano. Entonces, pues sí, a veces no sé ni qué, ni qué pensar ni qué interpretar de eso. A mí uno como que queda como, wow, qué sueños tan extraños. También es posible que, como son dos elementos masculinos, sería interesante que vos miraras cómo fue el desarrollo de ese masculino en la vida, en la realización de proyectos de su vida, ¿sí me entiende? Es decir, si lograron concretar algo, si lograron como realizar como ciertos aspectos en su vida, en la realización de metas, cómo le fue en eso. Y es probable que de pronto se esté viniendo abajo, porque como el sueño es tuyo, ¿cierto? Es posible que el sueño esté hablando de unos aspectos masculinos que de pronto no tenían la suficiente solidez o la suficiente estructura en el mundo. Es decir, es posible que, digamos que las realizaciones de tu papá y tu hermano no hayan sido logradas y eso puede hablar de que a vos de pronto se te esté cayendo el techo de ese aspecto, de tus ideas, como el techo está viniendo abajo, entonces es posible que el sueño te esté diciendo más o menos como le pasó de cierta manera a tu papá y a tu hermano, es que de alguna manera se pueden venir ciertos proyectos pues hacia abajo. Entonces, la invitación es a que recapitules un poco a tu papá y a tu hermano para ver esos aspectos ya masculinos si tienen que ver con una falta de realización de algunos proyectos que tengas vos en tu vida, ¿cierto? Y hablando de recapitulación, pues cuéntanos, Dani, más o menos en qué consiste el proceso de recapitulación para que quien ahora está con nosotros y no sepa, pues tenga una noción. La recapitulación es un ejercicio que habla Castaneda, pues más propiamente Tacha Velar, que es una de las alumnas de Castaneda,
en un libro que se llama, creo Donde que se cruzan llama los brujos. Donde cruzan los brujos. Entonces ahí está el ejercicio muy práctico. Si quieres me escribes internamente y yo con el mayor gusto te mando un video que yo comparto mucho, está en YouTube y está en Facebook, entonces como con el mayor gusto te lo comparto porque es un ejercicio muy poderoso, porque Castaneda habla de que uno puede la idea que deberíamos todas las personas cuando alcanzamos una edad adulta, poder ir hacia el pasado para poderlo resignificar. Es decir, nosotros vivimos nuestras experiencias con el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia que teníamos en el momento que la vivimos. Ahora tenemos más elementos, ahora sos psicóloga, puedes entender mucho mejor a tu papá y a tu hermano si de alguna manera empezás a recapitular las experiencias de ellos, las vivencias que tuviste con ellos, para que vos puedas resignificar eso. Es decir, muchas, muchas, digamos que experiencias que nosotros tenemos con nuestros familiares tuvieron una forma de yo entenderlas en el tiempo en que las viví. Pero como ya tengo más elementos, en el momento en que yo las recapitule, de pronto las puedo entender de otra manera. Ok, Ok, Muy listo, bien. Marce, muchas gracias por contar tu sueño. Muchas gracias, Dani. gracias. Te cuento, Dani, que tenemos más personas interesadas en contar sus sueños Perfecto. y son, a ver, Isabel Alzate. Isabel, ¿estás preparada para que te invitemos a contar un sueño, el sueño, para que estés aquí en cámara? Si es así, danos una señal. Danis Valencia dice, hola, yo soñé que era una bruja y que estaba en un cuarto a punto de hacer un ritual, pero nada que podía iniciar porque mi hija me estaba espiando por una endija. Por aquí Sandra Dani, Vargas, un saludo. También dice que tiene un sueño de hace 10 años que aún no ha podido entender. Bueno, Isabel, ¿estás preparada? O Sandra quiere estar en cámara y nos quiere contar el sueño. Sandrita, sería muy rico verte. y esa es Isabel Alzate. No, Isabel, espérate, yo te digo cuál Isabel es. por aquí hay otra Isabel. Aquí está Isabel Alzate. Buenas noches, Isabel, que quiere contar un sueño. Qué rico. Oiga, no, pero Sí, eso está muy bueno. Qué claro, rico. claro. Isabel Alzate, listo, por acá estás, entonces ya mismo te voy a invitar. Ahí como por Listo. turno de llegada, transmitir con Isabel Alzate. Excelente. Excelente, qué rico. Entre más sueños podamos contar, más nutrido el asunto. Hola Isabel, bienvenida a Comunicando con Almas. Hola, Ya, Isabel. Qué ya, rico. sí ven, un gato. Ay, sí. Ve el mismo gato que tienes tú ahí Ay, colgado. sí, Isa, mira. Ah, bueno. Y tú lo tienes también en vivo y en directo. El mío estuvo por aquí dando vueltas, el negrito. Sí, pero yo tengo un monito, Ay, qué rico. Bueno, qué bueno. Nos encantan los gatos. En este perfil nos encantan los gatos. Bueno, Dale, cuéntanos pues tu Isabel. sueño. Ay, bueno, Bueno, discúlpame un momentico. Yo Sí. aprovecho para saludar a Teddy y a Tere desde Chile, que están conectadas desde Chile. Qué rico. Ay, muchas gracias. Buenas noches. Qué rico que se conectan desde Chile. Por allá pronto nos veremos, Dios mediante. Ay, qué rico. Bueno, ahora sí, danos con tu sueño. sueño. Bueno, el sueño era que yo estaba aquí como en la unidad residencial donde vivo y que yo estaba como mirando como la parte de afuera de mi apartamento y yo veía que, antes habían unas cabañitas donde podíamos ir, como si fueran unas casitas pequeñitas, pero esas casitas existen pues en el sueño. Yo pensaba, ve, ya no están.
y en el sueño yo decía, ve, yo necesitaba una de esas. Entonces, luego como que camino y me doy cuenta que las cambiaron, pero ya no eran cabañas como casitas, sino que eran como si fueran dentro de una roca, como si fueran casitas, pero como si fueran una roca y por dentro fueran como una casa. Mm. Y eran varias, ¿cierto? Eran varias. Entonces yo dije, ah, ya las cambiaron, quedaron más bonitas, eran en roca. Entonces yo dije, ve, voy a ir a pedir que me dejen utilizar una de esas para poder atender uno de mis pacientes que me estaba pidiendo cita, ¿cierto? Yo también me gradué de psicología, ¿cierto? La semana pasada. Qué Esas son, maravilla, estamos, deberíamos de oímos, hacer unos grados colectivos, una fiesta de grados oímos colectivos. psicólogos. Sí, Isabel también se graduó, sí. compañerita. Excelente. Entonces, como yo fui a portería y me dijeron, listo, puedes ir a la cabaña 6. Y me entregaron la llave y yo vi el número 6. Yo, listo. Yo llegué a la cabaña, yo la abrí. Entonces, entró la paciente y entonces yo empecé a llenarle los datos y me dijo Natalia López. Nadie Y entonces cuando luego entra otra persona, y entonces yo le dije como corrámonos un poquito para que no nos escuche. Entonces luego entra el papá de ella, de Natalia, y yo le dije, pero ¿cómo vamos a poder hablar si todo lo que dicen ellos lo van a escuchar y eso no puede ser? Yo dije, vamos a buscar un espacio más privado. Entonces yo seguí entrando, cuando yo entro como a otra habitación al fondo y yo veo que había personas, yo escucho alguien. Entonces yo le dije, vámonos mejor para mi apartamento, que allá sí yo sé que me ayuda a recuperar el clima del espacio. Entonces yo entré acabo siempre de todos los líos, vamos con eso y me busca, me dice cuál es el lugar donde la puedo atender y ahí Se escuchó como un poquito mal el final. Que repita Repetime, el final. sí, repetime el final cuando desde entró una persona y después entró el papá. sí, entonces cuando entraron yo dije, no, tengo que buscar un espacio más privado porque ellos no pueden escuchar todo lo que me van a decir, todo lo que Natalia me va a decir. Entonces yo dije, voy a buscar un espacio más privado porque cuando entré nos quedamos como en la sala. Entonces yo fui hasta el fondo donde había una habitación se acostaba. Y yo me metí en la cama de alguien, porque sería medio. Ven, si estás escuchando, yo la escucho muy lejos. Voy a cerrar Muy, la puerta porque es posible que se esté entrando un sonido de acá. Listo, voy a bueno, poner. sí. O sea, dale. Vamos a ver si así me escucha mejor. ¿Me Oh, escuchas mejor? Sí, mejor. oh, Sí, claro, mucho mejor. Sí, es que el sonido Bueno, ambiente opaca mucho la voz a veces. claro. correcto. Bueno, entonces cuando entra, voy a volver a contarles al final. Entonces, cuando eh, entra una persona y luego entra el papá, yo empiezo a mirar y yo pienso, no, no puede ser aquí la consulta porque todo lo que me tiene que decir ellos no lo pueden escuchar. Entonces yo me fui como hasta el fondo a buscar si había como un lugar más privado y yo veo que hay como una habitación y hay personas que están ahí. Entonces yo pensé, yo cómo me metí en una casa, en portería, cómo me dan la llave de la casa de otras personas para que yo atienda una consulta. Entonces yo le dije, no, vámonos, que mejor en la casa, yo sé quién me ayuda a solucionar el problema del espacio y que yo pensé, Gustavo, mi parejo, que yo dije, él siempre me ayuda en todo y él siempre, yo sé que me saca de todos los líos y él me va a dar la idea de dónde poder atender. Y ahí me desperté. O sea, no la atendí, no me cogí el chisme bien.
Una preguntita. ¿Usted está pensando en un espacio para montar consultorio? Claro, completamente. Pero me muero del susto porque yo llevo trabajando 20 años en ingeniería ambiental, eso es como tirarme por un balcón, yo no sé cómo. Y No, eso es como entonces, y es como metérsele en la casa a un montón de gente, ¿cierto? Cuando empieza a hacer claro, uno terapia. sí, claro, pero sí, claro, es algo que yo digo y todos los días hoy yo sé que lo tengo que hacer y ya pienso y ya hay alguien que me llama, que quiere pedirme citas y yo dónde lo voy a atender y entonces, claro, aquí me dice en la casa, Gustavo me dice, ay, organicemos aquí, organicemos lo otro, pero yo soy como, ay, no. Sí, hay unas cosas interesantes ahí del sueño. Primero, que vos decís que estás en tu casa como viendo, ¿cierto? Como viendo hacia afuera, ¿cierto? Entonces, eso está hablando de una visión que tenés. Por eso la pregunta, ¿cierto? Vos estás queriendo montar, pues, un espacio terapéutico. Es muy claro que eso es lo que estás pensando, pero para vos es como mejor, pues, porque mira que vos decís que habían unas cabañitas como que ya se transformaron, ¿cierto? Es decir, como que vos pensás como que ese asunto no necesariamente es en tu casa, sino como afuera, ¿cierto? El Sí, asunto es que esas cabañitas se convirtieron en piedra. sí. Maravilloso. Es decir, acordarte que siempre hemos dicho que las piedras son las representaciones del sí mismo. Ay, dame una buena noticia, por favor, sí. Dame fuerza. Tranquila que yo soy ingeniero electrónico hablando español, no Yo se sé preocupe. que me entiendes. Entiendo perfectamente por la que estás pasando porque para mí fue la misma historia. Entonces, claro, digamos que de alguna manera el sueño te está hablando de que esas estructuras que son hechas por el hombre, cabañitas, ya están convirtiéndose en piedra, que es algo muy natural y muy antiguo. Entonces, es como si de alguna manera el sueño te estuviera diciendo que allí donde vos querés hacer ese espacio terapéutico es un asunto que viene desde el sí mismo, es un llamado desde el sí mismo. Es decir, como que eso pertenece a vos, eso está en vos. El asunto es que, claro, cuando uno es ingeniero, lo que está uno es en la ingeniería. Entonces, Claro, ese pasito tiene su cuento, ¿cierto? Muy interesante como primero la paciente, o sea, porque es la paciente. sí. Entonces, muy interesante por ahí, porque bueno, vos decís que no tiene relación a alguien que conoces, ¿cierto? Una Natalia Con López. el nombre no, No, exacto. Bueno, vos tampoco, vos no sos apellido López, no. no, Y no hay ninguna familiar Natalia en tu familia. no. Ok, perfecto, listo. Entonces, eso es posible que te esté diciendo el sueño de que de alguna manera las personas como más propicias a tratar son del ámbito femenino, porque es una Sí, mujer, ¿cierto? Pero el asunto es que primero entra alguien que vos, como que entra alguien, no lo nombrás como hombre, mujer o lo diferencias. sí, era una chica igual joven, pero no la conocía ni, pero sabía que estaba relacionada era con Natalia, o sea Claro, que venía como algo con ella, pues. claro, perfecto. Claro, es decir, acordate que cuando hay un aspecto, cuando hay un paciente o una persona y llega otra que es como, digamos que otra mujer, eso está hablando de que ellas están relacionadas y como no se conocen, eso puede estar hablando de la sombra, lo que no conozco, ¿cierto? Por supuesto que el sueño es tuyo y por supuesto que hay
todo esto que te estoy diciendo Claro, en el afuera tío. tiene que ver, es decir, que entonces mira, que llega el papá, ¿cierto? Y que entonces uno dice, no, esto está pues muy difícil porque pues qué falta de privacidad, ¿cierto? Entonces hay un aspecto interesante que deberías revisar vos, primero con tu sombra, que es la sombra pues de esta muchacha, de Natalia López, y la otra, unos aspectos a solucionar con el padre, pareciera que tuvieran que ver con eso. Como vos estás como en otra casa donde hay mucha gente, eso podría estar hablando de muchas resistencias tuyas que hay dentro de vos para realizar ese espacio terapéutico. ¿Sí me compro? Seguro, Y sí. claro, hay mucha gente haciendo bulla y dentro de vos, y entonces eso no propicia el espacio que vos querés. Pero el sueño es muy claro doctora Vianet, iba a decir algo. El 6. Eso te iba a preguntar, ese 6 que lo vi así súper claro en la llave ¿Esa era la llave de la casa de piedra o en la llave de la casa de la que venías? de, de piedra, de la casa de piedra. Pues mira, el 6 son los amantes. En el Está tarot, enamorada. en el tarot es la carta de los amantes, sí. Exacto, muchas gracias. Entonces, significa normalmente las decisiones, ¿cierto? Decisiones que tenés que tomar. Eso podría, acuérdense que en los amantes no solo son las relaciones afectivas, sino las relaciones que vos tengas con ciertos aspectos como negocios, como digamos que proyectos que vos tengas, ¿cierto? Entonces, yo creería que es muy bonito porque de alguna manera el 6 te está diciendo que es un asunto en el cual hay como un amorcito por eso, ¿cierto? A la vez podría estar diciendo de que hay asuntos que tenés que resolver frente a ciertas decisiones que tenés que tomar. Decisiones, ay, ay, ay. Hay Bueno, unas decisiones. y yo tengo una pregunta. ¿Tu familia estaría de acuerdo o sientes que habría algún rechazo porque de toda una ingeniera pasar a ser una psicóloga? Pues es como tirarse al vacío ante una cosa incierta después de que tienes una carrera prometedora como ingeniera. Eh, ¿Tienes de ese miedo? pronto, De pronto no pasa nada con la familia, sino que es un miedo que tú tienes. Paula Alzate dice que no, no, para nada, no, súper de hecho, chévere. eso incluso es mi hermana. Qué lindo. Sino que yo creo que fue más como más alegría que cuando me gradué de ingeniería ambiental, porque la ingeniería ambiental, cuando yo me gradué, eso como, ¿qué es eso? Y psicóloga, era, uy, ¿cómo? ¿Te graduaste de psicóloga? No, entonces que ya hay médicos en la familia, una psicóloga. Y yo, ay, pues antes me sorprendió, era porque todos lo vieron como si fuera algo como de más prestigio, ¿me entienden? Para la familia fue eso, ¿cierto? Y no lo veo como así. Yo creo que yo soy la que me da más susto claro, llevo 20 años en algo, en lo que me siento más segura, en lo que tengo más experiencia. Y entonces, claro, ahora, ¿qué voy a hacer yo cuando una Natalia López se siente al lado mío y háblame el Pues, papá? pues si algo puedes saber por qué lloran los guaduales, pues una ingeniera ambiental y una psicóloga. No, y mi hermano me decía que cuando yo empecé a hacer ingeniería ambiental, me decía, ya va a ser psicóloga de forestal. Y yo ahora, ve, es verdad, es cierto. ¡Qué belleza! No, yo me imagino un consultorio tuyo en medio de un bosque, debajo de un árbol. ¡Qué dicha! Eh, sí, de hecho creo que es como lo que estamos construyendo, como algo más rural. De hecho es la apuesta que estamos Pues haciendo. Isa, por acá está José Luis Alzate y dice, hola Isa. Y tu hermanita Ay, también, mi es tu fan porque familia. dice que serías la mejor psicóloga del mundo. Entonces,
O sea que toda la familia. Hay un aspectico interesante, como para revisar, dos cositas interesantes. Es decir, fíjese cómo está su corazoncito, ¿cierto? Cómo está su corazón en este tiempo y si hay algunas decisiones que tiene que tomar frente a ciertas decisiones afectivas, ¿cierto? Que es importante como revisar en este tiempo. Porque es que para coger el sueño tenemos que profundizar más y no nos da tiempo, ¿cierto? Pero Ajá. solamente te voy a dar como daticos, ¿cierto? O sea, primero, hermoso el sueño, por cómo empieza, porque es una visión que vos tenés, Sí. ¿cierto? Y de unas casas que cambiaron de cabañas a A digamos casas que de piedra. a piedra. Entonces eso Sí. habla de un cambio de estructura en vos. Eso es maravilloso, Ah, sí, claro, sí. hermoso, muy hermoso el sueño. Ahora el sueño después te está hablando como de ciertas cositas más puntuales que tienen que ver con, bueno, puede ser relaciones afectivas, puede ser las relaciones de trabajo, que son de decisiones que tenés como importantes como que tomar. Y también unos aspectos importantes sería como que vieras esa sombra tuya, es decir, de ese aspecto que vos decís que cómo hago la vuelta para ser de ingeniera ¿cierto? Que es como que hay, como has desarrollado tanto una parte de ingeniera, hay otra parte que está saliendo en vos que de pronto, bueno, hace mucho rato que vos le estás coqueteando a los sueños y al mundo inconsciente. Uf, mucho Hace rato. mucho rato. Sí, hace mucho rato nos vemos por ahí. Claro, por supuesto. Entonces, es como si de alguna manera el sueño te dijera que hay como unos cambios ya que realizar a nivel interior, dentro de vos, porque como que la naturaleza del asunto ya está dada. Por eso te muestro una piedra. Es decir, la estructura ya está. El asunto es interiormente el trabajo que tenés que hacer para ese cambio. Una revisioncita muy interesante con la sombra tuya y con tu papá, que hay como un aspecto importante porque como no le pueden, pues porque si estaba el papá había cosas que no se podían contar. Eh, Sí, sí, yo creo que era muy particular porque yo cuando tuve, de alguna manera fui a escoger la profesión, pues que fue mi papá quien me dijo, bueno, tenés que escoger por allá a los 16 años qué vas a estudiar. O sea, yo recuerdo que yo escuché psicología y yo, qué rico, pero entonces mi mamá me decía, hay que escoger algo que nos dé para vivir, ¿cierto? Y escogí ingeniería ambiental. Entonces, entonces yo creo que en ese momento de pronto yo sentía que la psicología era algo que no era como en ese momento como algo de lo que yo pudiese como vivir, no tenía como el conocimiento para eso. Entonces ahora no sé si el yo decidirlo pues sea algo pero él igual está feliz, pues él solamente dice que si yo estoy bien, él le encanta. Entonces, no sé, debe ser algo de allá atrásito al cuando la escogí, no sé. sobre todo que es posible que haya muchas cosas que vos tenés, unas imágenes que vos tenés o representás para tu familia. Es importante como mirar eso. ¿Cierto? Yo tengo Y una pregunta. Las llaves número 6 apareció cuando tú ibas a abrir, estaban en la chapa. No, la llave tenía como un llaverito y el llaverito era un triángulo y estaba el 6 escrito. Eso Es, está. normalmente en los cursos de sueño, yo siempre pido que traigan un dibujito porque eso da muchas imágenes, ¿cierto? Da muchas imágenes interesantes. Sin embargo, me parece muy interesante todo lo que estás contando, porque pareciera que sí, tenés la visión, en el afuera ya está, solo que hay un asunto que tenés que modificar. Mira lo curioso, que la cabañita se transformó en piedra,
Ujú. y vos entras a esa cabañita y lo que tenés que hacer, pues digamos que los impedimentos es toda la gente que sale. Y que yo salgo corriendo a que me solucionen el problemita. Es decir, ese problemita no se lo va a resolver su marido. No, pero yo siempre corro para que me las ayude a solucionar. De pronto ese es el asunto que tiene que ver con el 6, como solucionar ciertos Sí, asuntos afectivos que de pronto no están bien, pues como que no están muy bien enlazados en el sentido de que una cierta dependencia, de que me solucionen ciertos problemitas. Entonces, sí, sí. mm, Yo siempre digo que es una alcahueta, pues porque digo y se hace. excelente. Muchas gracias. Ay, a Lisa, ustedes, muchas mil gracias, qué gracias. belleza de Nos sueño, veremos en muchas en gracias. el curso del sueño, nos veremos. Excelente. Sí, de pronto nos vemos en el próximo taller de sueños. Sí, en ese sí ya nos vemos, ya. En el de los Qué Ya rico. ese sábados, horario, qué sí, rico. ya los sábados en la tarde ya es posible. Ah, bueno, está Excelente, muy qué bien, rico. muy Muchas bien. gracias. A ustedes, mil gracias. Chao. Bueno, Gracias, chao. chao. Bueno, Dani, es ¿Y cómo, súper cómo post. me salgo de Ah, acá? Es que no importante, sé. no sé. Yo creo que ¿Dónde tú está tienes la una X? forma de salir. Ahí le da clic en la X, pues si hay alguna X que aparezca. Perfecto, listo, gracias. Listo. Muy bien, Dani, pues Qué bueno. digamos que el resumen de hoy es que es maravilloso cuando nos cuentan los sueños porque aprendemos mucho. Miren, de conceptos que veníamos trabajando hace tanto tiempo ya se manifiestan acá y más claramente, por ejemplo, el cinismo, Exacto. ¿cierto? Por ejemplo, Conce- los números, las formas, las estructuras, cuando se derrumban, cuando tienen buena base, cuando no. Entonces lo estamos volviendo mucho más práctico. Excelente, sí. No, y qué rico que les gusta contar los sueños. Yo estoy maravillado y quiero esto por un ratico, que ya no hablemos tanto de teoría, sino que vamos a lo concreto, un sueño. Me Es encanta. maravilloso. Pues mira, por aquí la tiza de Jung dice feliz noche, gracias a los que compartieron sus sueños. Yo voy a leer a Sandra Vargas como para que lo dejemos allí. De pronto con Sandra tenemos la oportunidad de hablar eh, personalmente. Exacto. Y dice, yo tengo un sueño de hace más de 10 años que aún no he entendido y me ha dejado impactada. Yo soñé que había muerto y veía el túnel y la luz, pero en ese túnel solo había manos que me empujaban. Y en ese camino una mano me jaló y era mi abuela fallecida que me paró y me dijo que aún no era hora y tenía 11 bendiciones que cumplir. Sandrita, ese sueño está muy bonito. Los trabajos de Hércules. Los Léalo, 12 léalo. pasos de, ¿cómo se llaman? Del héroe. Sí, excelente. Dice Doctora, Sandrita, nosotros también te queremos montones. nos vemos el viernes. El viernes puedes El contar el viernes sueño. otra vez vamos a estar aquí analizando sueños. Entonces, a todos, muchísimas gracias. Quiéranse bastante, sueñen bastante y cuídense muchísimo. Entonces, para que no se aburran, nos seguimos viendo por la noche el fin de semana. Hasta pronto. Gracias, Dani. Chao, gracias, doctora. Chao. Chao.